Hola, en este video vamos a resolver un problema de vibraciones mecánicas. El problema indica lo siguiente. Un cilindro sólido pesado de diámetro D, longitud L y una masa M rueda sin deslizarse sobre una superficie horizontal. Dos resortes con constante de rigidez K están adheridos a la mitad de L a una distancia A por encima del centro. Calcule su frecuencia. Bueno, vamos a obtener los datos del enunciado. Bueno, acá nos indican, ¿no?, que tenemos un cilindro pesado de diámetro D, entonces el diámetro nos están dando de ese cilindro. Nos dan la longitud, esta sería esta longitud, la longitud del cilindro, ¿no? Nosotros conocemos un cilindro, entonces tenemos el diámetro y su longitud, que acá pues no se logra observar, ¿no? Y una masa M del cilindro. ¿Qué más? Tenemos dos resortes, ¿no?, que están adheridos en esta posición. Acá tenemos un resorte y acá otro resorte. Y tienen pues la misma constante de rigidez. Bueno, entonces, como habíamos mencionado en clases, los problemas de vibraciones mecánicas se pueden resolver pues por dos métodos. Tenemos el método de Newton y el método de energías. En este caso lo vamos a resolver por los dos métodos. Primero, pero vamos a empezar por el método de Newton. Previo a esto, tal vez se tendría que realizar un análisis estático, pero ese análisis estático no va a influir en el problema, no me va a simplificar, ¿no?, ya que no existe acá una deformación estática, ¿no? Acá tenemos resortes en posición horizontal, pues no existe, ¿no?, deformación estática. Pero bueno, en el examen tal vez podrían realizar ese análisis estático, pero ese análisis estático, como les estaba mencionando, no va a influir en el programa, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir directamente al análisis dinámico, ¿no? En este tipo de problemas, cuando se tiene, no sé, acá podríamos tener, bueno, un cilindro, ¿no? Y está en contacto con una superficie, lo que se hace es analizar en ese punto donde está el cilindro en contacto con la superficie, ¿no? Acá sería en este punto, ¿ya? Pero antes, lo que me estaba olvidando, ¿no? Para resolver o para aplicar el método de Newton, debemos identificar el tipo de movimiento, ¿no? Cómo se está moviendo en este caso la masa. Acá tienen el cilindro, ¿no? Obviamente que tiene un movimiento rectilíneo, es decir, se va a desplazar a lo largo de este eje, ¿no? Pero a su vez, este tiende a rotar, a girar, ¿ya? Cuando nos indica que rueda sin deslizarse, entonces en ese caso tiene dos movimientos, ¿no ve? Un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación, ¿no? Imagínense ustedes a la llanta del automóvil. Esta llanta pues tiene dos movimientos, ¿no? Tiene un movimiento rectilíneo y otro movimiento de rotación, ¿no? Entonces, este es el mismo caso, ¿no? Bueno, esto va a ser, ya no los voy a confundir, tienen que quedarse con eso, ¿ya? En clases presenciales explicamos más a profundidad, pero yo quiero que se queden con eso. Este cilindro pues tiene dos movimientos, movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, es decir, pues tienen dos movimientos simultáneamente, ¿ya? Al mismo tiempo. Bueno, este tipo de problemas pues es un problemita muy clásico, y siempre se debe realizar el análisis en este punto, ¿no? En ese punto donde el cilindro está en contacto con la superficie. Bueno, en este caso lo hemos llamado a ese punto, pues el punto A, ¿no? Bueno, como ya estamos realizando el análisis dinámico, lo que se hace para ese análisis estático es desplazarlo, ¿no?, al cilindro. Se podría desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso ya es propio de cada quien, ¿no? Cada quien puede analizar de distinta forma. Ya en este caso lo hemos desplazado hacia la derecha, ¿no ve? Fíjense, acá está ese eje. Acá viene acá,
Y fíjense, está un poco desplazado. Una distancia x sub 1 lo he puesto acá, ¿no? Acá está x, que no se nota muy bien. A ver, voy a... ¿Dónde está esto? Aquí está. Acá hay una distancia x que estaría yendo hasta el centro de gravedad o centro de masa, ¿no? O hasta el centroide, ¿ya? De la figura. Bueno, entonces se realiza, ¿no? Ese pequeño desplazamiento. Ahora bien, tenemos dos resortes acá, ¿no? Bueno, como siguiente paso vamos a representar las fuerzas que estarían actuando sobre la masa o sobre el cilindro en este caso. Vamos a empezar con este punto, ya, una vez desplazado, ¿no ve? Para que empiece a oscilar. Vamos a analizar este punto. Este punto está en contacto con la superficie, es decir, el cilindro está en contacto con la superficie. Cuando la masa está en contacto con una superficie, existe pues una reacción denominada normal, ¿no? Y esta es perpendicular a la superficie. Ya está acá. También existe una fuerza de rozamiento, ¿no? Esa fuerza de rozamiento es la que hace girar, en este caso, al cilindro, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Obviamente que tenemos que representar el peso, ¿no? Del cilindro. Y está acá, el peso del cilindro. El peso pues tiene dirección y sentido, ¿no? Dirección vertical y sentido hacia abajo. Tenemos dos resortes. Acá tenemos el primer resorte. ¿Qué está pasando con este resorte si nosotros desplazamos al cilindro hacia la derecha? Se está comprimiendo, ¿no? Entonces yo puedo dibujarme acá un resorte que se estaría comprimiendo. Acá fuerzas en el resorte, ¿no? Eso ya hemos explicado, pero estamos volviendo a explicar. Acá, fuerzas. De esa forma es un resorte comprimido. Estas son fuerzas en el resorte. Este punto con este punto estarían en contacto, ¿no? Este puntito con este punto. Analizamos, ¿no? Por la tercera ley de Newton que nos indica que para cada acción existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, esta fuerza de resorte tiene que cambiar su sentido. ¿Cómo? Y está acá, como se puede observar. La fuerza del resorte pues es igual a su constante de rigidez por la deformación. Es decir, cuánto se ha comprimido el resorte. Y en este caso, lo que se ha comprimido es x sub 1, ¿no ve? De esa forma. Bueno, ahora vamos a analizar este resorte. ¿Qué estaría pasando con este resorte o con este elemento elástico si nosotros desplazamos a esta masa hacia la derecha? Se estaría traccionando, ¿no? Entonces, un resorte traccionado sería de esta forma. Acá tendríamos una fuerza y acá una fuerza. Entonces, ese punto está en contacto con este punto, ¿no ve? Entonces, aplicando la tercera ley de Newton, que nos indica que para cada acción existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, acá cambiamos el sentido, ¿no? Y está representado de esta forma para este resorte. Y estas fuerzas son fuerzas en el cilindro, ya no son las fuerzas en el resorte, ¿no ve? Bueno, entonces, ¿qué más? Eso sería, ¿no? Entonces, para realizar ese análisis también les estaba mencionando que se desplaza, ¿no? Un pequeño desplazamiento. Este es el eje en el que inicialmente se encontraba el cilindro. Lo hemos desplazado un poco, es decir, este desplazamiento, x sub 1 acá, ¿no? Listo, entonces lo que se hace es acá, desde este eje, o sea, desde esa posición inicial que se encontraba acá, se encontraba inicialmente el cilindro, ¿no? Se saca un triángulo rectángulo. Ya van a ver para qué. Les explico luego, ¿ya? Bueno, entonces vamos a aplicar el método de Newton, ¿no? Habíamos mencionado que existen, bueno, la misma ecuación, pero denotada en, en dos tipos, ¿no ve? Uno para movimiento rectilíneo y otro para movimiento curvilíneo. En este caso vamos a utilizar esta ecuación, ya que el cilindro tiene movimiento curvilíneo, ¿no ve? Entonces directamente con esta ecuación, ¿ya? Bueno, y el análisis lo vamos a realizar en este punto, en el punto A, donde el cilindro pues está en contacto con la superficie. Siempre deben realizarlo ahí. ¿Para qué? Para eliminar la normal y la fuerza de rozamiento, ¿no?
Entonces decimos sumatorio de momentos en A igual, no, sumatorio, sí, sumatorio de momentos igual al momento de inercia en A por la aceleración angular. El sentido, es muy importante el sentido, en este caso es horario, ya que lo hemos desplazado hacia la derecha, ¿no? Listo, entonces, decimos nosotros, ¿qué fuerzas me generan momentos si yo realizo el análisis en este punto A? Entonces, estoy acá, ¿no? Entonces, sumatorio de momentos en este punto. ¿Qué fuerzas? El peso, pues está en la misma línea de acción, no me genera momentos. La fuerza de rozamiento y la normal se simplifican, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas me estarían generando. Entonces, sabemos muy bien que momento es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, acá tenemos la fuerza. Analicemos primeramente para esta fuerza. La fuerza sería K por X sub 1, ¿no ve? La constante de rigidez por la deformación. Ahora bien, ¿cuál sería su brazo? Sería esta, desde acá hasta acá, sería esta distancia, ¿ya? Sería esa distancia. ¿Cuánto es esa distancia? En el enunciado nos da el diámetro, no nos da el radio, ¿no? Entonces, en función a este diámetro tenemos que trabajar. El radio sería igual a d medios, ¿no? Entonces, desde acá hasta acá es d medios. Tenemos una distancia a, entonces esta distancia total sería a más d medios. Entonces, acá colocamos, ¿no? A más d medios. Entonces, de esa forma hemos determinado que está acá. Y lo hemos multiplicado por 2 porque existen dos resortes, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros habríamos analizado hasta otro resorte, sumaríamos menos, ¿no? Entonces, menos. Nos sale esta expresión, ¿ya? Igualamos, no hay otra fuerza que me esté generando momentos, entonces igualamos al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, eh, podríamos determinar ahora el momento de inercia respecto al punto A. Respecto al centroide, que en este caso es O, conozco, ¿no ve? El momento de inercia respecto al centroide del cilindro es esta, 1/2 de la masa por radio al cuadrado, pero nosotros no tenemos radio, tenemos diámetro, entonces en función al diámetro trabajamos, el radio es igual a d medios. Entonces acá simplemente lo he reemplazado, d medios, ¿no? Pero eso es respecto a su centroide, respecto a ese punto O. Nosotros queremos respecto a punto A. Entonces, ¿qué aplicamos? El teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos indica el momento de inercia igual al momento de inercia en el centroide más la masa por la distancia que existe entre O y A. Bueno, ahora bien, el momento de inercia respecto a su centroide ya lo tenemos, ¿no? Conocemos. Entonces, eso lo reemplazo acá. ¿No ve? 1/2 de la masa, acá ya el exponente, pues ya lo he distribuido, ¿no? De medios o de d al cuadrado sobre 2 al cuadrado es 4. Bueno, ahora sí, más masa por distancia, ¿no? La distancia que existe entre A y O, ¿cuánto es? De medios, ¿no? Entonces lo he reemplazado acá de medios y me sale esta expresión. ¿Listo? Entonces, esto ya son términos semejantes, se pueden sumar, es decir, 1/2 más 1/4, ¿cuánto nos da? 3/8, ¿no? 3/8. Y nos queda esto, el momento de inercia respecto a ese punto A. Entonces, tienen que aplicar eso, ¿no? Bueno, algo que nos está molestando. Habíamos mencionado que en vibraciones mecánicas se tiene que llegar a la ecuación característica, ¿no? O asemejarse para comparar. En este caso, esta ecuación está en función a dos variables o a dos coordenadas, coordenadas angulares y coordenadas rectangulares. Entonces hay que poner en función a una sola coordenada, ¿no? Entonces X es esa coordenada rectangular, entonces lo hay que cambiar, ¿no? Entonces, para eso es eso, ¿no? Acá yo veo un triángulo rectángulo. Ahí voy a borrar. Ya. Acá yo veo un triángulo rectángulo. A ver, ¿dónde está esto?
No, no. A ver, yo veo un triángulo rectángulo acá. No, no me deja de graficar acá. A ver, lo voy a hacer así nada más. Y acá yo veo un triángulo rectángulo. Aquí está ese triángulo rectángulo. No, es un triángulo rectángulo, ya que está más o menos de esta forma. Aquí está el ángulo recto. Esta distancia es x sub 1. Acá tengo tita. Y esta distancia es a. En realidad es a ver, control Z. A más de medios. Todita esta distancia, ¿no ve? Entonces estoy sacando de acá, ¿ya? De acá. Entonces eso, ¿no? A ver, si nosotros aplicamos esas relaciones trigonométricas, acá podemos aplicar tangente, ¿no ve? Tangente de tita es igual a cateto opuesto, que sería x sub 1 sobre cateto adyacente, que es a más d medios. De acá sabemos que para vibraciones mecánicas, tangente de tita es igual a tita. Seno de tita es igual a tita. Coseno de tita es igual a 1. Eso es para vibraciones mecánicas o para pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces eso es lo que estoy aplicando acá directamente. Esto lo he puesto tita ya nomás, ¿no? Ya no tangente. Bueno, he despejado de acá lo que sería x sub 1, lo que me está molestando acá, ¿no? Entonces esto pasa a multiplicar al primer miembro y me queda de esta forma. Y lo siguiente que hago es simplemente reemplazar, ¿no? Y acá tenía 2k, x sub 1 tenía. En vez de x sub 1 he reemplazado todo esto, ¿no? Que está acá. Incluso se ha multiplicado, ¿no? Acá tenía d medios más a, acá tengo d medios más a, digamos, a por a se hacen a al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Igual, acá el momento de inercia en función de a se ha reemplazado también y nos queda de esa forma. Entonces, lo que hacemos ahora es llevar todo esto al segundo miembro, ¿no ve? Despegar, acá tiene que estar el 0. Entonces es lo que se ha hecho, ha pasado al segundo miembro con signo positivo. Ahora bien, la aceleración pues tiene que estar despejada, ¿no ve? Entonces, esto es lo que se ha bajado acá, ¿no? Eso ya se ha explicado, ¿no ve? Entonces, despejar la aceleración. Listo. Entonces, acá ya tengo lo que sería la ecuación de movimiento, ecuación diferencial de movimiento. Entonces, por comparación, ¿no? Entonces, esto es la ecuación característica, llegaría a ser de esta forma. La frecuencia natural al cuadrado por tita igual a 0. Hemos llegado a esa ecuación, ¿no? Para comparar. Tengo tita, o tengo la aceleración, tengo el desplazamiento y tengo lo que sería la frecuencia. De ahí hay la frecuencia igualando, ¿no? Entonces el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia natural angular. Y la frecuencia natural es la inversa del periodo y de acá nomás sale, ¿no? Todo eso. Listo, entonces sería este tipo de ejercicio, no es complejo, repásenlo, denle una chequeada. Bueno, a ver, para complementar rápidamente vamos a resolver por el método de energías. Yo sé que ustedes se van más por el método de Newton, pero por si acaso, ¿no? Para que vean, digamos, cómo se puede resolver. Bueno, el método de energías. Vamos a resolver el mismo problema. Para ello se aplica esta ecuación, ¿ya? Derivada, pues, de la energía cinética más la energía potencial respecto al tiempo, ¿no? Esa es la fórmula para resolver problemas de vibraciones mecánicas por el método de energías. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Como indica la fórmula, ¿no? Primeramente debemos hallar la ecuación de energía cinética, la ecuación de la energía potencial. ¿Eso cómo se determina? Pues se determina en función al problema que nos dan, ¿no? En función, empezaremos con la ecuación de la energía cinética. Eso vamos a determinarlo en función al tipo de movimiento que tiene la masa. Ya había mencionado yo que esta masa pues tiene dos movimientos, ¿no ve? Un movimiento rectilíneo, ¿por qué? Porque el cilindro se desplaza, pues, ¿no? Por decir ahí se va a encontrar en un instante t.
Además que tiene un movimiento curvilíneo, ¿no? De rotación. Entonces, mm, entonces tienen dos movimientos, pues, ¿no? Les había mencionado también el ejemplito de la rueda de un auto, ¿no? La rueda pues tiene dos movimientos, movimiento rectilíneo y movimiento de traslación rectilínea y movimiento de rotación. Listo, entonces eso hay que identificar, ¿no? Algunos problemas, por decir, simplemente tienen movimiento rectilíneo y algunos otros, por decir, como una polea que está fijo ahí, gira respecto a ese punto, no se desplaza, entonces el movimiento es simplemente curvilíneo, ¿no ve? Entonces en este caso, pero se tienen los dos movimientos. Entonces acá, la energía cinética. Esta ecuación es para o representa el movimiento o la ecuación de energía cinética para movimiento rectilíneo y este para movimiento curvilíneo, ¿no? Entonces para movimiento rectilíneo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y para movimiento curvilíneo un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Como tenemos los dos movimientos, pues aplicamos los dos. Si tuviese, por decir, un solo movimiento rectilíneo, esto pues ya no existe. O en el otro caso, si tuviese, digamos, un movimiento solamente curvilíneo, entonces esto no existe, ¿no? Y solamente analizamos acá. Listo, en este caso habíamos indicado que tenemos dos movimientos y esto siempre es respecto a su centroide, ¿ya? Se analiza siempre a su centroide, no podemos analizar respecto a otro punto. Entonces, lo que podemos observar es que esta ecuación igual está en función a dos variables o a dos coordenadas, ¿no? Tita y x, coordenada, coordenada angular y coordenada rectangular, ¿no ve? Entonces hay que poner igual en función a una sola coordenada. Bueno, entonces en este caso yo voy a cambiar o voy a poner toda la ecuación en función a coordenadas angulares, ¿no ve? Listo. Entonces x yo tengo que cambiar. ¿De dónde sale eso? Del triangulito, ¿no? De la figura. Acá está. En realidad x ya está hasta aquí. Este es x, ¿no? Entonces más o menos está el triángulo de esta forma. Acá está X, es el centroide, ¿no ve? Respecto a ese punto se tiene que analizar. ¿Qué tengo acá? Tengo D medios y acá tengo tita. Entonces igual, ¿no? Tangente de tita cateto opuesto. O sea, X sobre D medios. Y está eso acá. Entonces yo requiero X. Entonces despejando esta ecuación puedo obtener X. También voy en realidad no requiero el desplazamiento, yo requiero la velocidad. ¿Qué se hace? Derivar respecto al tiempo. Derivamos este desplazamiento respecto al tiempo y nos queda la velocidad. D medios es constante, no cambia, no cambia con el tiempo. Tita cambia con el tiempo y nos queda la velocidad angular. Listo, entonces, ¿qué más? Momento de inercia. ¿No? Momento de inercia en este caso respecto a O, y O en este caso es el centroide, entonces no pasa nada. Entonces eso conocemos, ¿no? El momento de inercia de un cilindro respecto a su centro de gravedad es un medio de la masa por radio al cuadrado, pero nosotros no tenemos el radio, tenemos el diámetro, entonces tenemos que trabajar en función de ese diámetro, pero sabemos que el radio pues es a la mitad del diámetro, ¿no? Entonces acá está, y nos queda de esa forma la ecuación. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar en esta ecuación, pues, los valores que necesitamos. Por decir acá, tenemos un medio de la masa, x en función de tita vamos a colocar, hemos indicado, ¿no? O la velocidad. Entonces, acá está, ¿no? Simplemente hemos reemplazado esto acá. Más un medio. El momento de inercia lo hemos obtenido y lo hemos reemplazado acá. Y nos queda esta ecuación, ¿no? Realizando operaciones, acá un medio de la masa, acá el exponente hemos hecho afectar, o sea, d medios o d al cuadrado, acá 4 y acá la velocidad angular al cuadrado, más 2 por 18, 16, ¿no? Y esto no se modifica. Acá tenemos términos semejantes, lo único que hacemos es sumar un octavo más un 16, 3 16, y es lo que nos queda, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí, ¿no? Hemos obtenido lo que sería la ecuación de la energía cinética, ¿ya? Entonces, ese sería el primer paso, obtener la ecuación de la energía cinética. Ahora bien, tal vez para que se entienda de mejor manera, podemos seguir explicando o podemos seguir con la ecuación de la energía cinética. Lo que se hace
es derivar esta ecuación de la energía cinética respecto al tiempo. Y esto es lo que se está haciendo acá. Derivamos esta ecuación respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, derivamos la ecuación de la energía cinética respecto al tiempo. Derivando, este 2 pasa acá a multiplicar. Entonces tenemos 6 sobre 16 masa diámetro al cuadrado por la velocidad angular, pero como estamos derivando respecto al tiempo, tenemos que derivar en realidad esta velocidad angular. Entonces, la derivada de la velocidad angular es igual a la aceleración, ¿no ve? Entonces, nos va a quedar de esta forma la ecuación. Entonces, ahí lo dejamos, hasta ahí es, ¿no? Bueno, entonces, acá yo requiero, o pasando al otro análisis, requiero yo la energía potencial o la ecuación de la energía potencial. Bueno, vamos a tener dos casos, ¿ya? Cuando haya diferencia de alturas y cuando tengamos una deformación del resorte. En este caso tenemos deformación del resorte, pero no hay diferencia de alturas. Es decir, este cilindro pues no, o sea, se mueve a lo largo de una línea horizontal y no así, digamos, en otra posición está abajo, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Más abajo respecto a su nivel de referencia. Por decir, este es el nivel de referencia del eje X y no hay diferencia de alturas, ¿no? Bueno, entonces acá va a haber energía potencial debido al resorte, a la deformación del resorte. Entonces, eso es una fórmula también, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá está. Esta es la formulita. Como tenemos dos resortes, un medio de la mar, un medio por la constante de rigidez, por la deformación al cuadrado, ¿no? Y como tenemos dos resortes, acá están, para cada resorte. Si lo sumamos, nos da K por x sub 1 al cuadrado, por la deformación. Yo quiero cambiar este x sub 1. Ya hemos mencionado que debe estar en función a una sola coordenada. En este caso, todo estamos poniendo a la coordenada angular. Entonces, eso por triángulo, ¿no? Eso ya incluso lo hemos realizado acá. Este análisis es, ¿no? Tangente de tita, o sea, es decir, esta es la deformación x sub 1. Esto es lo que se ha deformado. Tenemos un triángulo rectángulo. Tangente de tita es cateto opuesto, que sería x sub 1 sobre cateto adyacente, que es a más d medios. Y eso es lo que estamos representando acá. Acá, ¿no? Aquí. Entonces, por vibraciones mecánicas, para oscilaciones pequeñas, el tangente de tita es igual a tita. Despejando de acá x sub 1, pues tengo esta relación. Y esa relación, pues lo reemplazo acá. Y me queda todo esto, ¿no? Listo, entonces el siguiente paso es derivar esta ecuación que hemos obtenido respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo lo realizamos eso? Acá, esto es constante, ¿no? A más D medios al cuadrado, no, ¿dónde estoy? Sí, esto es, ¿no? A ver, sí, esto es constante, o sea, no pasa nada. K también es constante, lo único que se tiene que derivar es tita al cuadrado. Este exponente pasa a multiplicar y nos va a quedar 2K, ¿no ve? Por todo esto que es constante, por tita obviamente, y derivamos tita. La derivada del desplazamiento o desplazamiento angular es la velocidad y nos queda eso. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Lo que hacemos es reemplazar estas ecuaciones en esta ecuación, en esta primera ecuación. Esto lo llevo acá y esto acá, ¿no? Y eso está acá, tal cual, ¿no ve? Aquí está esto y acá está esto. Simplemente derivar. Como tenemos en ambos miembros la velocidad, se simplifica. Aquí está, la velocidad, se simplifica. Listo, y nos queda de esta forma. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Al mismo resultado, a la misma ecuación diferencial. Y de acá sabemos muy bien que podemos obtener las frecuencias, el periodo y eso, ¿no? Acá está. Esta ecuación es lo mismo que esta ecuación. 16K, ¿no ve? Entonces, de esa forma, ¿ya? Bueno, eso sería todo por esta clase.